Hola mundo, hoy hablaremos de una mujer que ha desafiado los estándares de belleza y ha cambiado la industria del modelaje. Su nombre es Stefania Ferrario y su historia es realmente inspiradora. Stefania Ferrario nació el 14 de junio de 1993 en Canberra, Australia. Mide aproximadamente 1,73 metros y su peso ronda entre los 65 y 70 kilogramos, aunque siempre ha defendido que la belleza no está determinada por cifras. Sus medidas son 172-102 y ha sido reconocida por su estilo único y su autenticidad. Es vegana y animalista activa, diseñadora de juegos, toca guitarra, es políglota, y entre sus comidas favoritas se encuentran la pizza, la pasta y el sushi. Ha viajado por muchos países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia, donde ha trabajado con marcas y diseñadores internacionales. Comencemos con sus inicios. Stefania creció en una familia multicultural, con una madre italiana y un padre inglés. Desde pequeña mostró interés en la moda y el arte, pero al crecer se dio cuenta de que la industria tenía estándares muy rígidos. A pesar de que le apasionaba el modelaje, supo que tendría que luchar contra la percepción tradicional de belleza para hacerse un espacio en este mundo. Desde joven, Stefania no encajaba en el molde de las modelos convencionales. Mientras que la industria favorecía cuerpos delgados y con medidas específicas, ella tenía una figura más curvilínea. En lugar de sentirse desmotivada, utilizó esta diferencia como su fortaleza. Se enfocó en destacar su talento y en demostrar que la moda podía ser inclusiva para todos los tipos de cuerpo. Su gran oportunidad llegó cuando comenzó a trabajar con agencias en Australia. Sin embargo, una de las condiciones que le pusieron al inicio fue cambiar su apariencia para ajustarse a los estándares convencionales. Ella se negó y, en cambio, decidió ser fiel a su identidad. Su convicción la llevó a llamar la atención de marcas importantes y a construir una base de seguidores en redes sociales. Pero lo que realmente hizo que Stefania destacara fue su activismo. No solo era una modelo talentosa, sino también una voz fuerte en la lucha contra los estereotipos en la industria. Se opuso firmemente al término modelo de talla grande y defendió la idea de que una modelo es simplemente una modelo, sin necesidad de etiquetas. A través de sus redes sociales, Stefania ha promovido la inclusión en la moda y ha alentado a muchas personas a aceptarse a sí mismas. Ha trabajado con marcas reconocidas y ha sido parte de campañas importantes que buscan redefinir los estándares de belleza. Uno de sus momentos más emblemáticos fue cuando inició la campaña Drop the Plus, con la que pedía a la industria eliminar el término plus size, al referirse a modelos con cuerpos diferentes a los convencionales. Además del modelaje, Stefania ha explorado otras facetas. Ha sido activista en temas de salud mental y autoestima, alentando a las personas a aceptarse tal como son. También ha incursionado en proyectos artísticos, combinando la moda con el arte y el activismo. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. A pesar de su éxito, Stefania ha enfrentado críticas y resistencia por parte de algunos sectores de la industria. Pero en lugar de desanimarse, ha seguido luchando y demostrando que la belleza no tiene un solo estándar. Hablemos un poco más sobre su impacto en la industria y cómo su trabajo ha influenciado el modelaje moderno. Stefania ha trabajado con algunas de las marcas más importantes. Ha participado en desfiles de alta costura y campañas publicitarias internacionales. A lo largo de los años, ha construido una sólida carrera gracias a su autenticidad y su capacidad para conectar con su audiencia. No solo es una modelo, sino también una figura pública con una gran influencia en redes sociales. En plataformas como Instagram, donde tiene cientos de miles de seguidores, Stefania comparte no solo sus trabajos como modelo, sino también mensajes de autoaceptación y positividad corporal. Esto ha inspirado a muchas personas a sentirse cómodas con su cuerpo y a cuestionar los estándares tradicionales de belleza impuestos por la sociedad.
Uno de los momentos más impactantes de su carrera fue cuando decidió raparse la cabeza. Para muchos, el cabello es un símbolo de feminidad, pero Stefania desafió esa percepción y demostró que la belleza no depende de una melena larga y perfecta. Su look distintivo se convirtió en una de sus marcas personales y reafirmó su mensaje de autenticidad y libertad. A pesar de su éxito, Stefania sigue enfrentando desafíos dentro de la industria. Si bien ha habido avances en la representación de diferentes tipos de cuerpos en la moda, aún existen barreras que dificultan la total inclusión. Sin embargo, ella sigue adelante, utilizando su plataforma para educar y generar conciencia sobre estos temas. Además de su activismo en la moda, Stefania también ha sido una defensora del bienestar animal y el veganismo. Ha utilizado su influencia para promover un estilo de vida más ético y sostenible, colaborando con diversas organizaciones que protegen los derechos de los animales. Su vida personal también es un reflejo de su fuerte personalidad. A pesar de la presión mediática y de los comentarios negativos que recibe ocasionalmente, Stefania se mantiene firme en sus convicciones y sigue adelante con su propósito. Su historia es una inspiración para cualquiera que haya sentido que no encaja en los estándares impuestos por la sociedad. Hoy en día, Stefania sigue modelando y expandiendo su influencia más allá de la moda. Ha trabajado con diseñadores y marcas internacionales, ha sido portada de revistas y sigue utilizando su voz para impulsar el cambio. Su mensaje sigue inspirando a miles de personas y su impacto en la industria es innegable. ¿Qué nos deja la historia de Stefania Ferrario? Nos enseña que el éxito no depende de encajar en un molde preestablecido, sino de ser auténticos y luchar por nuestros ideales. Su valentía ha abierto puertas para muchas otras personas y ha demostrado que la moda puede ser un espacio inclusivo para todos. Su página azul es Stefania Ferrario, su Instagram es Stefania Model y hasta tiene un canal de YouTube en el que sube sus blogs sobre modelaje, animalismo y estilo de vida. Lo encuentras como Stefania Ferrario. Así que dime, ¿qué opinas de su historia? ¿Crees que la industria de la moda ha cambiado lo suficiente o aún queda mucho por hacer? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dejarme el nombre de tu modelo favorita y la analizaré. Esto es I Wanna Queens. Nos vemos en el próximo video y sígueme para más.